Hola chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar, una nueva clase, la clase número 5 de este proceso que vamos transitando juntos y que, bueno, proyecta, si Dios lo permite y todo va mejorando y este virus se nos va yendo, a partir de agosto empezar con una nueva normalidad. Nueva normalidad que nos va a encontrar en la escuela y en la casa, así como ahora. Entonces, bueno, en la medida que eso vaya llegando, nos vamos a ir preparando. Por ahora, volvemos con estos videos, seguimos con estas clases. Estoy terminando de revisar sus trabajos para empezar a mandarle las respuestas, así que en el transcurso seguramente de esta semana o de la otra empezarán a llegar los trabajos. Como ustedes habrán visto, la idea de los trabajos es como más que nada que ustedes me muestren qué es lo que están haciendo con pequeñas evidencias y un plus más que tiene que ver con algo que hagan puntualmente, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, en la medida que vayan haciendo las actividades que les propongo en las semanas que les voy pidiendo, por más que no me la tengan que enviar, el hecho de que las hagan les va ayudando a avanzar en el tiempo, ¿sí? Vamos a continuar hoy en la clase número 5 con los grupos de pertenencia. Nosotros venimos hablando del proceso de socialización y vemos que en el proceso de socialización nos ayuda a, por un lado, integrarnos a la sociedad y por el otro, construir nuestra personalidad. En este proceso de construcción de nuestra personalidad y de integración a una sociedad, el individuo o el sujeto va perteneciendo a determinados grupos y esta pertenencia a los grupos es lo que le permite justamente poder desarrollarse como persona, que es este tema que venimos ya repitiendo desde el comienzo de las clases. ¿Con qué nos encontramos en esta nueva clase que vamos a abordar ahora? Primeramente vamos a empezar definiendo qué son los grupos, como para entender de qué estamos hablando, y vamos a hacer una pequeña diferencia con la sociedad. Como ustedes ven acá en la filmina, dice que los grupos es el conjunto de por lo menos dos individuos que interactúan entre sí y comparten objetivos en común, ¿sí? Eso es lo que vamos a denominar grupo. Por lo general nosotros estamos acostumbrados a que sean de más. A los dos les decimos pareja y más de dos ya son grupos, pero en realidad el hecho de que ya haya dos individuos interactuando y teniendo un objetivo en común, estamos hablando de la conformación de un grupo. En esos grupos hay entonces interacciones, hay reglas y eso hace que haya diferentes tipos de grupos en nuestra vida cotidiana. Lo que nosotros vamos a ver ahora son algunos de esos grupos a los que llamamos grupos de pertenencia, o sea, los grupos a los que nosotros pertenecemos. ¿Cuál es la diferencia con la sociedad? Bueno, la sociedad, como ustedes habrán visto, también es un grupo, pero es el conjunto de personas que conviven en un determinado territorio con objetivos en común por elección o de manera natural viviendo ahí y que esos objetivos tienen que ver con mucho más grande que estos objetivos a los que apuntan el grupo, ¿sí? Pero cuando hablamos de una sociedad hablamos de un grupo. Lo que pasa es que vamos a distinguir lo que es la sociedad de los grupos de pertenencia. Avanzamos y vemos entonces que de entrada habría como tres grupos o tres ideas de grupo. Por un lado los grupos de pertenencia, que es el gran grupo, ¿sí? Que acá es donde el grupo al que nosotros formamos parte, ese del que nosotros tenemos un reconocimiento como integrantes y donde de esa manera nosotros respetamos las normas que están establecidas dentro de ese grupo, ¿sí? Cuando uno habla del grupo de pertenencia tiene que ver con el hecho de que yo sea integrante del grupo. Por ejemplo, mi grupo de pertenencia es el Loreto, ¿sí? Porque es el colegio donde todos estamos compartiendo. Ahora, existe el grupo del Jesús María, de la Casona, del Santísima, pero no es mi grupo de pertenencia porque yo no soy integrante. Sin embargo, reconozco que eso es un grupo, pero no es mi grupo de pertenencia porque yo no soy integrante de ese grupo, ¿sí? Dentro de esta misma variedad también tenemos los que se llaman los grupos formales e informales. Y por lo general en grupos formales hay una estructura, hay un reglamento, hay un organigrama, hay una organización establecida dentro de ese grupo. Por eso se llama formal. Acá entran las instituciones, como por ejemplo lo que decíamos del colegio. Y después están los grupos informales, donde ya más que nada hay una estructura, no hay una estructura fija,
Y la interacción entre los integrantes tiene que ver más desde el lado de la amistad, del compañerismo. Muchas de las normas que se establecen ahí se establecen casi de manera natural, el hecho de nos llamamos, nos hablamos, nos decimos, no hay un organigrama establecido, por eso se llama informal, ¿sí? Un punto importante, entonces, nosotros vamos a centrarnos son los grupos de pertenencia. Y ahí vamos a encontrar dentro del grupo de pertenencia dos grandes grupos. Por un lado lo que llamamos el grupo primario y por el otro el que llamamos el grupo secundario. En el caso del grupo primario, se le va a llamar primario y va a estar justamente lo que veíamos recién de los grupos informales dentro de esta estructura. Porque hay un número reducido de integrantes, al ser poco, las relaciones entre esas personas son mucho más estrechas, más directas, hay un vínculo que por lo general tiene que ver con el afecto, ¿sí? Y entonces por esa razón entran como ejemplos acá la familia, los vecinos. El grupo secundario es mucho más formal, por lo general son muchos más integrantes. Las relaciones, al ser tantos, son impersonales, son indirectas, solo entre algunos miembros hay algún tipo de contacto, pero en la masa no, porque al ser tantos no interactúan entre todos. Y el interés es el nexo que hay, no el afecto como en los grupos primarios, sino el interés. Estamos ahí por tal motivo, ¿sí? Ya vamos a profundizar. Por eso es que los ejemplos que ponen son grupos de trabajo, escuelas, clubes. Ahora vamos a ver detalladamente cada uno de estos grupos de pertenencia. Nos centramos en los grupos primarios. Venimos los grupos, grupo de pertenencia, dos grandes grupos, primario y secundario. Nos centramos en los grupos primarios. En el caso de los grupos primarios, si ustedes ven acá lo que plantea la Filmina, dice, primero las relaciones son personales, son cara a cara. Hay una cierta frecuencia, hay una cuestión de intimidad y de afectividad que nos une. Y acá es donde los grandes ejemplos son la familia y los amigos, ¿sí? El hecho de que estamos todos juntos, de que tenemos una cercanía, de que nos une el afecto, es lo que lo hace primario. Primario en tanto, el primer gran grupo de los que nosotros formamos parte, ¿sí? Por más que alguno me diga, bueno, pero yo tengo un montón de grupos de amigos, profe. Bueno, perfecto. Pero la afectividad es lo que marca los grupos de amigos. Entonces, yo tengo un montón de grupos de amigos de diferentes lugares y tengo un afecto hacia todos mis amigos y mis amigas dentro de ese grupo. ¿En estos grupos va a haber normas y roles? Sí. Si bien las normas no van a estar escritas necesariamente en un reglamento, hay normas que seguir, hay acuerdos establecidos dentro de sus integrantes. Entonces, por ejemplo, en la casa, yo cuando nazco no me dan un reglamento de mi familia, pero sí vamos aprendiendo que todos los días a tal hora se come y entre todos ponemos la mesa y le levantamos la mesa, o acá cada uno come cuando se le canta y no ponemos ni levantamos la mesa. Bueno, ven, esas son normas. Quien sale de la rutina de esa norma queda como desubicado. Entonces, cada familia tiene este sistema normativo muy particular. Hay algún tipo de control entre sus miembros, hay una regulación de conductas entre ellos. Bueno, en el caso de la familia, mamá y papá son quienes tienen el rol principal de ir marcando los tiempos de la familia, pero está marcada esta idea, no es que cada uno hace lo que se le canta. Y entonces es muy importante entender acá que la afectividad va a ser el eje que va a nuclear las relaciones entre las personas. Que no es lo que pasa en el grupo secundario. Porque en los grupos secundarios, acá, ya entran en jugar otros factores. Decíamos recién, lo que lo distingue es el carácter de interés. Estos grupos se arman, por lo general son temporales, o sea, duran un determinado tiempo hasta que se logre el objetivo y luego desaparecen, ¿sí? Acá van a entrar las instituciones, los clubes. Yo estoy en un club y bueno, cuando termine el club logré mi objetivo y se terminó la pertenencia. En cambio, en mi familia no, ¿sí? O con mis amigos no. Al ser el afecto, eso lo hace que el grupo sea mucho más permanente. En el caso de los grupos secundarios, el interés, el logro del objetivo es temporal y entonces el grupo dura lo que dure ese tiempo. Es lo que nos pasa con la escuela. La escuela es un grupo secundario.
va a durar el tiempo de formación de ustedes. Terminado ese tiempo de formación, se acabó la escuela. ¿Sí? Ya lograron su objetivo, que era educarse, que era transitar la educación formal, se acabó la escuela. Por esa razón es que está la diferencia, que la vamos a ver la clase que viene, entre amigos y compañeros, que no es lo mismo ser amigos que ser compañeros. Los compañeros están dentro del grupo secundario, porque aparecen los grupos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, los compañeros del club, los compañeros de la academia. Los amigos, al tener la afectividad, ese es el interés que nos hace bien estar juntos, son mucho más permanentes. En cambio, los grupos secundarios no. De los grupos de compañeros, ¿pueden salir amigos? Sí, esa es otra cuestión a tener en cuenta. Ahora bien, mientras se va la palomita, dentro de los grupos de secundarios o primarios, tenemos dos rotulaciones más para entender, lo que se llama el estatus y lo que se llama el rol. Vamos a ir primero por el rol, que es el que está abajo. El rol dice que es el comportamiento esperado de una persona que adquiere un estatus particular. Sería la puesta en práctica del estatus. ¿De dónde viene la palabra rol? De papel. Es eso que nosotros, la posición que nosotros tenemos en el grupo. Entonces, por ejemplo, dentro del colegio, el rol de ustedes es ser alumnos. En su casa, el rol de ustedes es ser hijos. En el club, soy jugador. En el club, soy jugadora. En la academia, soy bailarino o bailarina. ¿Sí? Entonces, el rol tiene que ver con el papel que yo hago dentro de ese grupo. Cuando ustedes tengan su familia, su rol va a cambiar y entonces su rol será el de padres, ya no el de hijos. Ahora, con respecto a sus padres, su rol es de hijos. Entonces, en cada grupo de pertenencia nosotros tenemos diferentes roles de acuerdo al tipo de grupo del que estemos hablando. En un grupo de amigos, nuestro rol es el ser amigos, pero también en los grupitos de amigos está la particularidad, está el gracioso, el que piensa, el que pone la plata, el que pone la casa, el que pone la play, la que hace que papá nos vaya a buscar a todos en el auto y después nos deposita en cada casa. Bueno, ven, cada uno tiene un rol. ¿Sí? El rol es eso, ese papel que yo hago dentro del grupo en el que estoy. El estatus se tiene que ver con una cuestión mucho más grande, más macro, ¿sí? Dice que es el nivel o posición de una persona en el grupo o de un grupo en relación con otros. Entonces, acá en el caso del estatus tiene que ver con la importancia que le damos a determinados roles. Entonces, por ejemplo, el rol de padres dentro de un grupo familiar es muy importante por todos los derechos y obligaciones que también tienen los papás. El hecho de que la sociedad también imponga que da más estatus pertenecer a un grupo de clase alta que un grupo de clase baja, da más estatus o está mejor definido o socialmente está mejor visto ser abogado que ser albañil. Bueno, esas que a veces hasta son, muchas veces hasta discriminatorios estos estatus, tiene que ver entonces con la importancia que se le da a determinados roles dentro de los grupos. Por ahí el estatus, ese grado de importancia, va a estar establecido también por los mismos grupos. Entonces, es más importante en un grupo que alguien tenga un título universitario que el que no lo tenga, ¿ven? Entonces, bueno, cada uno cumple su rol, sí, pero el mío es más importante o tiene más estatus porque ya tiene un título, está estudioso. Bueno, ese tipo de cuestiones a veces son hasta discriminatorias, pero existen dentro de lo que son los grupos de pertenencia. Vamos a ir terminando esta clase más cortita, más breve, porque los temas nos permiten esto. Y vamos a decir entonces, todos pertenecemos a diferentes grupos cotidianamente. Si nos ponemos a pensar ahora nomás así, breve, de entrada, la familia, la escuela, el barrio, bien. Después Córdoba, bien. El club, wow. ¿Ven? Entonces, todos pertenecemos a diferentes grupos de manera cotidiana, ¿sí? Estos grupos nos van a ir ayudando, entonces, como decíamos, en la formación como persona y de nuestra personalidad, porque yo también me voy a ir sumando a grupos que tengan que ver con aquellas cosas que a mí me gustan o me interesan. Entonces, aparece esta cuestión de la ayuda a la formación de la personalidad.
El hecho de que pertenezcamos a muchos grupos nos hace que tengamos roles diferentes dependiendo del tipo de grupo y la situación que estemos viviendo. Estos roles van a ir variando conforme vamos variando los grupos. Y de alguna manera también hay que entender que los estatus tienen que ver muchas veces con las cuestiones culturales y contextos históricos. Antes tenía mucho más importancia que un hijo estudie en la universidad y hoy no le da tanta importancia a una familia, no le da tanto estatus que el hijo tenga un título universitario porque depende de las cuestiones económicas o situaciones, ¿sí? La clase que viene vamos a trabajar familia y amigos, vamos a centrarnos puntualmente en los grupos primarios porque es donde nosotros comenzamos a desarrollar nuestra personalidad, nos empezamos a desarrollar como personas en este ser social, ¿sí? Los grupos secundarios, como ustedes habrán visto, está la escuela, el barrio, la sociedad donde vivo, el país donde vivo, los clubes, o sea, son grupos temporales. Bien, queridos chicos, ha terminado esta clase. Vean las indicaciones de las actividades que les dejo. Los canales de contacto siguen siendo los mismos. Cada vez falta menos. Cada vez estamos más cerca de encontrarnos y de volver a nuestra rutina, a nuestra cotidianidad, a volver a nuestro grupo de pertenencia, a volver al Loreto que nos identifica. Les mando un abrazo grande a sus padres para el Día del Padre, a quienes los tengan, a sus abuelos, ¿sí? Tíos, primos, hermanos, que sean papá. Feliz Día del Padre y estamos viéndonos en la próxima clase. Saludos.